Ahí me escucha, asesor, buena tarde. ¿Qué tal, Bien, David? gracias. Sí, cómo no, por aquí andamos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, todo bien, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Pues bienvenido a esta sesión síncrona donde vamos a tratar algunos aspectos relevantes de nuestra materia. Permítame, porque tenía yo el fondo equivocado. Qué pena. Pero Sí, bueno, cosas que pasan. Listo, ya estoy por acá. Muy bien. Pues bienvenido, David. Muchas gracias por tu asistencia. Pues este espacio, más que cualquier otra cosa, está destinado, obviamente, primero a ver puntos importantes y conceptos importantes que tienen que ver con nuestra materia de administración de proyectos. Y segundo, y obviamente también muy importante, pues las dudas que ustedes llegaran a tener al respecto, sobre todo de las dos entregas que tenemos en cuestión del proyecto. Por ende, antes de iniciar, o mejor dicho, ya iniciando, ¿tienes alguna duda, algún comentario, alguna pregunta que te pueda yo resolver? Con toda confianza, dime. pues sí, sí me he abocado me costaron un poquito las dos actividades, los dos exámenes, Ok, o sea, el tercer y el cuarto examen para revisar los tiempos, pero todo bien. Ahí creo que ya hice los exámenes y quedó bien. Ya hoy me hizo favor de revisar la primera entrega. recuerdo. Sí, sí, sí. Sí, Ok, entonces yo la verdad es que hice esta primera entrega. Yo generalmente estudio el material y luego hago la entrega y sí. luego ya avanzo, ¿verdad? Pero y ahorita que ya avancé, estaba esperando justo que me revisara porque la actividad segunda va ligada de la primera, Sí, porque creo que hay un cambio en el requisito. es la continuación. Entonces, Ok. Ujú. exactamente. Entonces mi duda principal es que hay una indicación ahí que dice que a partir de la retroalimentación del asesor, yo haga los ajustes y que también haga ajustes en la estructura de trabajo, en el WS y también en el presupuesto, Ok, aunque en el mío, pues por ejemplo, en el presupuesto yo no hundé tanto, ¿ah? Mi duda pues sería esa, ¿qué tanto tenemos que modificar? Eh, o sea, sé que el requerimiento es el cambio que se tiene que hacer de una tienda de consumibles sí, a una papelería con consumibles, sí. hacer las modificaciones. Mi duda es nada más qué tan profundo debe ser ese cambio, o con cuánto detalle lo tengo que hacer, porque también he estado investigando eso, que pues un riesgo de la administración de proyectos es que atomices demasiado, ¿verdad? Que las tareas se hagan a lo mejor un poco absurdas, al desglosarlas tanto. Entonces, como es un proyecto sencillo, quiero saber hasta cuándo, qué tanto es lo que tengo que desglosar. Ok, esa es una muy buena pregunta y te lo agradezco que lo veas de esa manera porque obviamente denota interés, ¿no? Y sobre todo comprensión de lo que estamos viendo. Mira, me parece que la respuesta está en lo que tú acabas de mencionar. Es un proyecto, y digo entrecomillado, sencillo, simple. Por ende, esta transición que se está mencionando en el proyecto, pues debe de ser plasmada de la misma manera, ¿no? Sencillo, simple, pero obviamente siguiendo los elementos generales, perdón, y por ende los principios generales que estamos viendo en la materia. Yo lo que quiero, o lo que yo quiero evitar, es que tratemos de desarrollar tanto cada punto a detalle y de manera tan profunda que al rato ni siquiera nosotros estemos seguros de qué es lo que acabamos de hacer, sino, bueno, más allá que otra cosa, es una tienda de consumibles, es una tienda de productos para los alumnos de la universidad. Entonces, ¿cómo es que nosotros la podemos hacer realidad, no? Y en esa transición, obviamente, hacia un campo digital y obviamente teniendo todos estos elementos como el acta constitutiva, el WS, la función y las actividades, pero sin caer obviamente en el contenido ambiguo o en el contenido exagerado con tal de llenar cuartillas, porque no es lo que yo espero. Simplemente lo que yo quiero es que
por ejemplo, tú, David Reyes Espinosa, me digas cómo lo harías. De acuerdo a lo que vimos en la materia, yo lo comprendo y entonces, ¿sabe qué? En esta tienda yo lo aplico de esta manera. ¿Qué es lo que a mí me gusta ver, como ya te diste cuenta en las retroalimentaciones? Obviamente que los elementos estén ahí. Introducción, acta constitutiva, el WS, la jerarquización, sobre todo en esta segunda entrega la cuestión del formato de cambios. Eso es lo que a mí más me importa. ¿Sí me doy a entender más o menos, David? Sí, sí, claro. Entonces, yo creo que también mi duda radica también en el diagrama de Gantt. Ok, El diagrama de Gantt, la primera entrega no lo pide. no. Entonces, supongo que lo tengo que incluir con las modificaciones sencillas, como acaba de mencionar, que tengo que hacer. Y esa es otra duda. Como dice que tengo que presentar un avance, lo Sí, voy a hacer como si ya estuviera a la mitad del proyecto. por decirlo de alguna manera, como si ya lo tuvieras adelantado, ¿no? Porque sí, efectivamente, así nos lo pide, digamos, la actividad. Fíjate que la primera vez que me dieron esta materia aquí en la universidad, y al estar revisando la actividad también me di cuenta, dije, ah, caray, entonces el alumno va a hacer de cuenta que ya lo tiene avanzado, ¿no? Que realmente sí podemos hacer el diagrama de Gantt como si ya estuviera avanzado, ¿no? Digo, a partir de todas las actividades y lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, pues es eso, es proyectarlo como si ya lo tuviéramos avanzado, pero obviamente hacer el cronograma dentro de una plantilla o de un diagrama de Gantt. ¿Sí me doy a entender? Sí, claro, y ahí puede ser, bueno, la actividad de aprendizaje muestra 3 herramientas, pero lo puedo hacer en Canva, ¿no? Ajá, Sí, en la otra, verdad es que, fíjate porque que las, está muy complicado, se me sí, hace muy difícil la verdad para es que a un... mí también se me Sí, hacen medio complicadas. Entonces, la verdad es que para un diagrama de Gantt tenemos muchísimas herramientas disponibles. Digo, como tú bien lo mencionas, Canva podría ser una de ellas. Canva prácticamente sirve para todo. Incluso Excel, vaya, Excel también nos ajá, puede funcionar perfectamente para hacer un diagrama de Gantt. Entonces, no es obligatorio el que ustedes utilicen las herramientas que están marcadas ahí. Si ustedes gustan utilizar alguna de su propio gusto, como puede ser Canva, Excel o alguna otra, adelante, ¿no? Fíjate que el curso pasado, una compañera, no recuerdo ahorita el nombre, utilizó una que bajó literalmente una aplicación que es exclusiva para hacer diagramas de Gantt y ahí metió toda la información, sacó la imagen y me la puso en la actividad, ¿no? Y estuvo bien, ¿no? Mientras el diagrama de Gantt obviamente contenga los elementos y te repito, tenga los principios generales de la actividad, adelante, por mí no hay un problema. ¿Sale? sí, yo bajé también el Gantt Project, que es un Sí, software que viene ahí, pero la verdad es que no he visto el video, porque trae el video y de cómo se usa, yo me imagino, sí, y trae para descargar, entonces ya me lo descargué, pero bueno, primero quería como resolver la duda de qué es lo que tengo que entregar y entonces ya me pongo a hacerlo, pero sí, claro. ya puede ser desde Excel, Canva o Project o este que le estoy mencionando. Sí, como ustedes gusten, realmente no hay problema. Digo, vale la pena checar lo del Gantt Project porque es un software sencillo de utilizar. Para serte sincero, no sé si siga siendo vigente, porque creo que hay herramientas que lo hacen de manera más profunda, más profesional y más estética incluso, pero vale la pena darle una revisada, ¿no? Como para tenerlo, digamos, observado y conocer de su existencia. Pero, digo, dando mi opinión personal, creo que Canva o Excel hacen más que este software. ¿Sí me doy a entender? Sí, completamente. Listo. Entonces, pero pues vale la pena darle una revisada. Y bueno, pues no sé si tengas alguna otra duda, algún otro comentario, por favor, David, con toda confianza. ¿Ninguna otra duda? A ver, nada más hay una más, Sí, cómo dice, no, claro. como reporte de aceptación de entregables como parte de la universidad del cliente del proyecto, decidiste cambiar, por lo que deberás evaluar si los entregables establecidos en el Project Charter
serán suficientes para satisfacer los cambios. Me imagino que esta evaluación de entregables tiene que ver con los objetivos medibles. Exactamente, es prácticamente eso, que si te das cuenta dentro de los objetivos medibles es que nosotros también medimos la objetividad del proyecto y por ende que sea útil y realizable. Ahora, este formato debe siempre de seguir la matriz SMART. ¿A qué me refiero con esto? Que todo objetivo desde el principio debe de ser específico, medible, alcanzable, relevante y obviamente acotado en el tiempo, que tenga un tiempo para poder realizarse. Si nosotros tenemos objetivos que cumplen con estas 5 características, ya estamos, digamos, del otro lado, ¿no? Es decir, tenemos objetivos argumentados y que obviamente van a ser fácilmente medibles. Por ende, el Pero no formato... estar, Adelante, perdón, adelante. no tienen que estar como justificados en cada uno de los 5 ítems, sino que simplemente ya se dan de forma tácita, el enunciado debe demostrarlo. Exactamente. Ese es el chiste, ¿no? Es decir, no es necesario, algunos compañeros lo hacen, ¿no? Y me van describiendo el objetivo y por qué es específico y por qué es medible y por qué es alcanzable. Bueno, yo creo que está de más porque cuando nosotros redactamos un objetivo basado en la matriz SMART, y está bien realizado, como tú bien lo mencionas, de manera tácita, ahí está. No hay necesidad de explicarlo, ¿sí me doy a entender? Por ende, los cambios o el formato de cambios, si es que hubiera algún tipo de cambio en algún objetivo o lo que sea, pues obviamente ya podríamos argumentar de manera correcta el cambio, ¿cierto? Porque lo estamos haciendo sobre una base de un objetivo que tiene estas características que lo hacen estar bien argumentado. No sé si me doy a entender. Así es. Y bueno, Listo. por último, el Claro. formato de solicitud de cambio es también libre. Sí. ¿Por Ok. qué? ¿Por qué es libre? Porque cada proyecto tiene su propia naturaleza y obviamente nuestro propio estilo y manera de ser. Recordemos que después de todo, la administración, ¿qué es? La administración es ciencia, arte y técnica, dicen por ahí. Bueno, ciencia, que está basado en argumentos comprobados y obviamente fehaciente de que funciona. Arte, porque bueno, es la expresión misma del ser humano, nadie más administra. ¿Y por qué es técnica? Porque es la expresión individual de una persona. Tú, David, puedes tener una idea distinta de este proyecto de una tienda a lo que tiene otra compañera u otro compañero. Pero ¿cuál está mejor? ¿Cuál está peor? ¿Cuál está bien? ¿Cuál está mal? Bueno, depende de los puntos de vista. Todos pueden estar correctos siempre y cuando lleguemos a los objetivos. Por ende es que todos estos formatos de cambio, el acta constitutiva, por ejemplo, los objetivos, pues obviamente tienen este formato libre. Siempre y cuando, repito, estén dentro del esquema general de los principios de la materia, pero son libres por eso, porque cada quien tiene su propia expresión y su propia manera de conformar, digamos, estos proyectos. ¿Sí me doy a entender? Sí, sí, claro. Listo. Entonces, pues creo que fuera de ahí, pues es todo. El WS, pues yo siento que sí como que está el mío muy desglosado, entonces, pues no sé si a lo mejor ahorita lo acoto. Yo lo hice, no lo hice gráfico, yo vi que se puede hacer gráfico como en las 5, Se puede yo lo ser hice gráfico. Sí, sí, como sí. punto 1, punto 1, punto 2, punto, Sí. ajá, como ay, se me fue el nombre de cómo se llama ese formato que es como con sangrías. Ajá, sí, el de la, ay, creo que es alineación francesa y espero no estarme equivocando, pero sí, sé cuál dices. Entonces, pero sí está como muy detallado, porque como había que llegar hasta al quinto nivel, Sí, se me hacía así como de probar impresora. Era como la tarea ya más, la última tarea. sí, te Entonces, entiendo. pues nada más ahí modificarlo y voy a simular que el cliente me pide
algo distinto para hacer mi ajuste y entregar ya con base en lo que me ha mencionado. Yo creo que no, ya no tengo mayores dudas. Ya esto, aquí lo tengo. Ya porque como acabo de checar hoy en la mañana, que empecé tempranito, aquí tengo el tuyo. Y sí, el WS está bien. Me acuerdo que lo habías puesto. Sobre todo a mí lo que me llama mucho la atención es la profundidad de la numeración que Sí, porque utilizaste yo para cada uno de investigué y ellos. vi que eran como cinco niveles, entonces tenía Sí, que llegar a 1.1.2.3.5. sí, sí, sí. Muy específica la tarea. Y obviamente está muy bien, o sea, está perfectamente bien hecho. No hay ningún problema. No sé si ahí estás viendo el trabajo, Sí, ¿verdad? ahí lo Sí, estoy ya lo viendo. estás Ajá. viendo. Entonces, está perfecto. Sobre todo porque, te repito, aunque como tú dices, lo tienes muy desglosado, pero no hay información de más. O sea, se entiende y es correcta la cantidad de información que estás poniendo por acá, ¿no? Ajá. Como te digo, hay algunos otros compañeros que sí les hago yo la observación de, bueno, está bien tu WS en lo general, pero le estás poniendo demasiada información, ¿no? Y en el caso del tuyo no. Es decir, 1.3, acondicionamiento del local, ok, ¿y en qué consiste? 1.3.1, adecuación y montaje, 1.3.1.1. Dentro de la adecuación también tenemos estos, ¿no? 1.3.2, 1.3.2.2 y te vas en cada uno de estos elementos. Eso, para mí, es un WS que está bien realizado, bien desarrollado, es mucha información, sí yo lo sé, pero es la suficiente. Es decir, cualquier persona que lea tu WS del proyecto se puede dar una idea muy correcta, digamos, y muy particular de lo que se va a hacer en cada uno de estos niveles y de estas actividades o de estas fases, ¿no? Y eso Entonces, es está bien. justamente la razón de ser del WS, ¿no? Que cualquier persona Exactamente. lo pueda. ¿Sí? Que cualquier persona lo puede entender aunque no esté inmiscuida directamente en el proyecto. Es como una guía, ¿no? Entonces, el tuyo cumple correctamente sin problema. ¿Sale? Entonces las adecuaciones ya nada más serían mínimas con base en lo que el cliente supuesto va a modificar. Nada más. Sería eso. Porque sí, recuerdo haber calificado el tuyo y ahorita que vi el trabajo ya ya me acordé, perdón, pues es la primera vez que me dan dos grupos aquí en UVEJ, entonces ahora sí me cargaron de trabajo, pero pues yo lo hago con mucho gusto. Pero sí, recuerdo el tuyo. Entonces sí, prácticamente serían adecuaciones mínimas, David. O sea, realmente no le veo tanto problema. ¿Sale? Perfecto, pues serían Listo. todas mis dudas de este lado. Perfecto, muy bien. Entonces, si gustas nada más, bueno, traigo por aquí un material que de todas maneras se los voy a poner en los foros, en los anuncios que les pongo por ahí al principio del curso, para que ustedes lo tengan. Y si quieres la vamos viendo. Sí, es como un repaso general, digamos, de la materia, los puntos más importantes, creo yo. Y bueno, a partir de esto, pues obviamente, si tienes alguna duda, por favor, con toda confianza, me vas diciendo, ¿sí? Permíteme tantito. No sé por qué me dice trae la llamada aquí, pero pues sí, tráela acá. Ahí está. Listo, muy bien. Entonces, pues la materia es administración de proyectos que, como te puedes dar cuenta, David, llevar un proyecto en una empresa, pues no es algo tan sencillo. Aunque pareciera que el proyecto es sencillo y de poca estructura o de poco impacto, bueno, no importa. Realmente cualquier proyecto que nosotros llevemos a cabo en una empresa necesita de una estructura, necesita de ser desarrollado con precisión y sobre todo con profesionalismo, ¿cierto? ¿Para qué? Para no divagar y para no dejar obviamente estos cabos sueltos que nos podrían llegar a meter en un problema. Y es obviamente lo que nosotros menos queremos en cualquier tipo de proyecto empresarial. Por ende, les pongo por aquí en la primera diapositiva, en la parte de la introducción, el concepto de proyecto lo podemos aplicar a cualquier esfuerzo que lleva una empresa para desarrollar un producto,
o un servicio. Obviamente con un resultado único, porque toda empresa, toda organización es diferente a otra. Aunque la competencia haga exactamente lo mismo o algo muy similar, los proyectos entre ellos son distintos, ¿cierto? Ahora, Ok. punto importante, todo proyecto tiene programado desde un inicio, valga la redundancia, el inicio y el fin de este, ¿sale? No es algo eterno. Aquí es donde un proyecto se distingue de las operaciones diarias o de las operaciones rutinarias. Tiene un inicio y un fin definido. Ahora, cuando nosotros por ende hablamos que tenemos algo que tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de fin definida, bueno, quiere decir que por ende tiene una sustancia, una estructura, una cantidad de información que sabemos o que debemos de saber delimitar en el tiempo, ¿cierto? Y aplicarlo de manera correcta. Por ende, administrar un proyecto, entrando al título de la materia, administrar un proyecto significa tener o aplicar los conocimientos y habilidades necesarios para poder cumplir con los requisitos establecidos. Herramientas también, ¿no? Como por ejemplo el WS, que es una herramienta, el diagrama de Gantt, que es una herramienta, la situación jerárquica del proyecto, que también es una herramienta. Es decir, todo eso nosotros como administradores debemos de tener la capacidad, las competencias y habilidades de poder aplicarlo en cualquier tipo de organización. ¿Por qué? Porque un proyecto lo que logra en una empresa es, primero, optimizar costos. Segundo, reducir riesgos. Es decir, el riesgo siempre va a estar presente, siempre. Pero el llevar un proyecto de manera bien estructurada lo que hace es que reducir el riesgo, la incertidumbre de que algo vaya a salir mal y por ende aumenta las probabilidades de éxito, que después de todo es lo que nosotros buscamos en ese momento preciso. Hasta aquí, David, ¿alguna pregunta, algún comentario, por favor? No, ninguno. Sí entiendo la importancia de minimizar el riesgo, ¿no? De preverlos para, pues, incluso también eso va a ahorrar costos en lo futuro. Claro, sí, efectivamente es de esa manera, ¿no? Fíjate que, digo, ya que entramos a las fases del proyecto, te cuento un poco más sobre mí, aunque ya les puse por ahí en el foro mi presentación. Yo vivo en la ciudad de Tehuacán, en el estado de Puebla, y desde hace 15 años yo tengo, digo, aparte de dar clases que me gusta mucho trabajar impartiendo conocimiento, realmente me agrada mucho lo que hago día a día. Y aparte de eso, pues también soy empresario. Tengo mi propio negocio desde hace 15 años. Y bueno, pues si me gusta dar clases, pues ¿qué otro negocio iba yo a abrir? Pues una escuela, ¿verdad? Entonces, desde hace 15 años soy propietario, muy orgulloso, del Instituto Ideas de Tehuacán, una escuela preparatoria de sistema abierto. Y fíjate que aquí en el instituto, aquí en Ideas Tehuacán, cada proyecto, cada mejora que obviamente va a tener un impacto en el instituto, pues obviamente lo llevamos de esta manera, ¿cierto? Muy bien estructurado, muy bien planeado. ¿Para qué? Para estar seguros de que vamos a obtener los beneficios dentro del rango en que nosotros lo queremos, ¿no? Por ende, ¿cuáles son las fases de un proyecto? Las que tienes por acá, que si te das cuenta son muy parecidas a lo que es el ciclo administrativo. Planeación, organización, dirección y control. Se parecen realmente mucho. Inicio, planeación, ejecución, control y cierre. Ahora, lo más importante de entender acá es que
todas y cada una de estas fases son seriadas. Es decir, primero viene el inicio, la idea. ¿Qué es lo que yo quiero realmente? Y a partir de esa idea definimos lo que va a ser el objetivo de esa idea. ¿Vamos bien? Para que no se quede simplemente en un sueño o en algo vago o en algo ambiguo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Fíjate que nosotros aquí en Ideas Tehuacán, hace 1 año y medio, tomamos la idea o tomamos la decisión de comenzar clases en línea dentro del sistema de preparatoria abierta. Entonces, esa fue la concepción, ¿no? La idea. Queremos dar clases en línea. Ah, caray. ¿Y por qué queremos dar clases en línea? Bueno, queremos ampliar nuestro mercado, porque el mercado tradicional de las clases presenciales es excelente, es muy bueno y nos está yendo muy bien, pero tenemos que abarcar más mercado, tenemos que abarcar más demanda, ¿no? Y por ende tenemos que ampliar nuestra oferta. Y por ende, a partir de esa idea, el por qué queríamos entrar a un sistema en línea, entonces empezamos a definir, ¿cierto? Ok, sistema de clases en línea de preparatoria abierta. ¿Para qué? Primero, para adaptarnos a las necesidades de los estudiantes en el siglo XXI y sobre todo post pandemia. Segundo, para ampliar la oferta académica del instituto. Tercero, para seguir siendo competitivo en el mercado. Cuarto, para proyectar nuestra marca, nuestro instituto y nuestra oferta académica más allá del municipio de Tehuacán. Ah, ya. Primero concebimos la idea y a partir de eso la definición. ¿Qué quise yo decir con esta idea? Ah, queremos esto. Y a partir de la definición empezamos con las demás fases. ¿Me doy a entender hasta acá, David? Sí, sí, claro. Entiendo que entonces es como también un acotamiento de esa idea, ¿no? Exactamente, sí, Ujú. particularizarla, ¿no? Porque no es lo mismo tener la idea general a realmente definirla, ¿no? Alguna vez nosotros también quisimos aquí en la escuela abrir licenciaturas, por ejemplo, en modalidad ejecutiva, queríamos abrir los sábados licenciaturas, en administración sobre todo, porque, vaya, pues si algo me gusta es la administración, ¿no? Y la verdad es que ya teníamos una muy buena oportunidad de abrir una licenciatura en gestión empresarial, administración de empresas, y teníamos ya también hablado un REBOE de una maestría en innovación y gestión de proyectos empresariales, ¿no? Ya teníamos esas tres. Esa era nuestra idea. Pero cuando hicimos la definición, es decir, ¿qué es lo que queremos con estas 3 licenciaturas? Bueno, captar a los alumnos que tenemos, egresados de preparatoria, posicionarnos en el mercado de educación superior en Tehuacán, etcétera, etcétera. Nos dimos cuenta de una cosa, no nos iba a funcionar. En primera, porque Tehuacán tiene más o menos 26 universidades de carácter privado. Segundo, porque las carreras de administración son sumamente peleadas aquí en Tehuacán. Todo mundo tiene licenciatura en administración y hay escuelas que tienen 3, 4 o 5 alumnos en toda la carrera, porque todo mundo tiene eso en su oferta académica. Y tercero, nuestros alumnos egresados de aquí de preparatoria, la gran mayoría, el 70%, yo creo, se está yendo a universidades de carácter público. Se van a la Universidad Tecnológica de Tehuacán, al Tecnológico Nacional de México, el campus de aquí de Tehuacán, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es decir, la escuela privada pues queda en un segundo término. Entonces ahí desde la concepción y después la definición dijimos, ¿sabes qué? No vale la pena. Es decir, es mucho riesgo. Vamos a meter una muy buena cantidad de recursos financieros, tecnológicos, humanos, infraestructura, etcétera, y no lo vamos a recuperar. Es decir, se ve difícil. Y por ende decidimos ¿qué? Cancelar.
o digamos que por el momento quedó archivado desde hace ya algunos años ese proyecto. Sí, la Entonces, idea es que quedó nada más en la prepa en línea. exactamente, se quedó nada más esa, porque lo vimos con potencial, que afortunadamente nos ha pegado. La verdad es que empezamos con un grupito de 10 personas y ahorita tenemos 3 grupos y creo que son 42 o 46 alumnos, Pero una a cosa así, partir de ¿no? esa experiencia va a ser más fácilmente escalable el otro proyecto, ¿no? Podría ser, ya veremos si lo retomamos en unos años, ¿no? La parte tecnológica de tener el módulo, no sé, el sistema que usan para enseñar en línea y a subir Exactamente, sí, sí, puntos, sí, etc. que es Google Meet y tenemos contratado Moodle, ¿no? Que es obviamente de las universales o las más utilizadas. Pero si te das cuenta, desde el inicio, la concepción y la definición es que nos podemos dar cuenta si un proyecto es viable o no es viable, desde ahí. Ahora, que si mi proyecto pasa esa fase, ¿sabes qué? Sí, tiene potencial, así como dijimos la idea y así como lo particularizamos y los objetivos que estamos persiguiendo, vámonos. Por ende viene después la planeación, que la planeación, como bien lo dice aquí, es la organización detallada. Fíjate qué interesante. Dentro de la planeación no dice creación o desarrollo de objetivos. ¿Por qué? Porque eso se supone que ya está desde la concepción y definición, ¿cierto? Por ende, si los objetivos son coherentes, ya medimos el riesgo y vimos que es factible, vámonos directo con la planeación, la organización detallada como tal, la parte teórica. Después de ahí viene la parte de la ejecución, la puesta en marcha, ¿cierto? La parte dinámica del proyecto, asegurándonos que va cumpliendo con esta organización que tenemos desde un principio. Que seguramente va a haber cambios en la organización en un momento determinado, dado que esta puesta en marcha comenzó ligeramente distinto de lo que nosotros pensábamos. ¿Sí? ¿Puede ser? Y es aquí donde también debemos de pensar que tenemos que ser flexibles. ¿Para qué? Para cambiar lo que nosotros creemos que se debe de hacer para seguir alcanzando los objetivos que tenemos desde un principio. Cambiamos el camino, dicen por ahí, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Con esto me refiero a la siguiente fase, el control, seguimiento y correcciones, seguimiento y flexibilidad, porque todo cambio, todo proyecto, perdón, cuando está en marcha va a tener cambios sí o sí, unos más, unos menos, pero indudablemente todos van a tener cambios. Y a partir de eso, adelante David, perdón. Yo entendí que esa etapa de control era como, no sé si la palabra es transversal, pero se iba dando pues desde el inicio, porque desde que planeas tienes que dar margen para precisamente lograr esa flexibilidad, calcular un margen de error, pues para que puedas cambiar lo que no funcione. Es correcto, sí. Y fíjate qué buena palabra, qué buen término. No lo había yo pensado definir de esa manera, pero sí, efectivamente el control es transversal a lo largo de la vida del proyecto. Todo el tiempo estamos manteniendo, o mejor dicho, llevando a cabo este seguimiento y por ende las posibles correcciones en el proyecto. El control es una de las fases que obviamente está presente en todo el proyecto. Porque si te das cuenta, el inicio, pues ya, se aplica después en la planeación. La planeación como tal, pues se aplica en la ejecución. Y entonces es ahí, a partir de la ejecución, donde empieza la parte dinámica como tal del proyecto, la puesta en práctica. Y por ende ahí es donde ejecución y control se convierten como en este binomio, por así decirlo, durante el resto de vida del proyecto. Al final, entonces, obviamente tenemos el cierre, donde viene ¿qué? La finalización, por naturaleza, y obviamente lo más importante que es la evaluación. A ver, de mis objetivos que yo tuve desde el principio, ¿cuántos alcanzamos? O bueno, mejor dicho, ¿cómo salimos?
en cuestión de los medidores o de los indicadores que desde un principio yo ya tenía estructurados o elegidos para cada uno de estos objetivos. Y aquí debemos también tener algo en cuenta en cuestión de evaluación. Fíjate, digo, poniendo un ejemplo, pero aquí no voy a tener yo lapicito, ¿verdad? Para porque es mi Google Meet. Bueno, te lo pongo de esta manera. Fíjate, supongamos que, por decir un ejemplo muy burdo, supongamos que al principio de mi proyecto yo tenía presupuestado un ingreso o una cantidad de ventas, vamos a ponerle cantidad de ventas, una cantidad de 1000 ventas en un mes, por decirlo así. Obviamente ese objetivo específico, medible, alcanzable, realista y acotado en el tiempo debe de tener un margen o un rango de aplicación, porque difícilmente vamos a llegar a las 1000 exactas. Podemos quedar ligeramente abajo o ligeramente arriba. Yo te pregunto, David, ¿cuál crees tú que sea el porcentaje correcto para poder tomar en cuenta este rango? ¿Cuál podría ser? El porcentaje. Sí. Que digas, bueno, nos faltó tanto por ciento. Ok, es aceptable. Pues en cuestiones de ventas, que yo alguna vez he estado inmiscuido en algún proyecto así, pues en ventas es el 100, pero Pues el sí. 90 sería ya mucho, ¿no? De que te dieran chance de no Exactamente. tener ese 10. Siempre en ventas te piden eso como mínimo. Sí, el 100. Sí, Ajá. no, yo lo entiendo. Creo que yo también trabajé en ventas. Y bueno, más allá de ventas también trabajé, digo, hace mucho tiempo, hace 25 años, qué bárbaro, cómo pasa el tiempo. Trabajé, y digo, tomándolo también como ejemplo, trabajé en Infonavit hace 25 años, ya tiene rato que estuve por ahí en Infonavit, y trabajaba yo en cobranza. Entonces, un equipo de promotores y un servidor nos dedicábamos a reestructurar créditos. Personas con 3 meses vencidos o más de su crédito, pues nos acercábamos obviamente para poder reestructurarlo. Y recuerdo que cada mes teníamos metas. No voy a recordar exactamente las metas, pero me parece que eran 62 créditos en aquel momento aquí en Tehuacán. 62 créditos era la meta. Pero fíjate que a nosotros sí nos daban este rango. Pero lo curioso es que el rango era hacia abajo o hacia arriba. Es decir, y este porcentaje era del 10%. O sea, más o menos Más 10%. menos 10. Es decir, ahí es donde puedes andar, ¿no? Entonces nos pedían 60, vamos a redondearlo. Si nosotros quedábamos en 54, bueno, 60, 10% son 6, quítale 6, 54, ok, es aceptable. 54 convenios es aceptable. Como tal no llegaste, pero está dentro del rango de error. Pero si Infonavit nos pedía 60 y nosotros hacíamos 75, digo, obviamente se nos felicitaba, ¿no? Oye, qué bueno, etcétera, etcétera. Pero también nos decían, eso quiere decir que tu Que puedes. objetivo desde... Adelante, David, ¿cómo? Eso quiere decir que puedes, entonces para el siguiente mes te van a pedir esa cantidad. Esa Exactamente. misma yo también la viví, entonces lo que íbamos era como Tú lo dosificando la sabes. venta, Sí, que exactamente. también es que creo que el objetivo ahí se vuelve pues un enemigo, ¿no? No, Sí, no porque ya el potencial sí lo tienes, pero lo estás acotando porque no te conviene para las siguientes. exactamente. Y fíjate que a nosotros nos daba a veces hasta coraje rebasar la meta, ¿no? Porque ¿cuál era el argumento de Infonavit en aquel momento? Se me hace que tú desde el principio calculaste mal tu objetivo. Es decir, te fuiste muy abajo con tal de cumplir la meta y ya te diste cuenta que sí puedes. Entonces, para este mes, la meta mínima son 75 más menos 10. Ok, con eso nos vamos. Y de esa manera, obviamente, el proyecto era evaluado. Entonces, fíjate que yo me quedé con esa idea. Desde mi experiencia en Infonavit, me quedé con esa idea y con ese concepto que yo creo que es correcto en todo proyecto. Es decir, todo objetivo debe de tener
un rango de aplicación para decir estuvo bien o estuvo mal. O contemplar las temporalidades, porque a lo en dado mejor caso. en mayo quedan las utilidades o en diciembre quedan el aguinaldo, a lo mejor en esas fechas Pum, pum, pum. cierra más. Ajá. Entonces a lo mejor Exactamente. ahí sí te pediría un poquito más, pero los otros meses no. Probablemente, ¿no? Y ahí obviamente teníamos los objetivos eran trimestrales. Era de enero a marzo, de abril a junio, sí, eran así, tomando en cuenta las temporadas. Y efectivamente, como bien lo mencionas, nuestro agosto, entre comillas, era el trimestre de abril, mayo y junio por las utilidades. No, hombre, medio mundo se ponía al día con estas cosas. En diciembre, no, supongo que el aguinaldo lo utilizaban para otra cosa, pero para la fiesta, regalos, etcétera, pero no para la casa. Pero en mayo sí, siempre en mayo era lo más alto. Junio seguíamos con el mismo y julio volvíamos a cambiar el objetivo, dado el estudio y la circunstancia que teníamos, ¿no? Entonces, todo proyecto debe de ser así. Todo proyecto debe de tener sus objetivos, repito, específicos, medibles, alcanzables, realistas y acotados en el tiempo, pero también con cierto grado de error o cierto rango de aplicación. Ni tan bajo, obviamente que caigamos en una zona de confort, ni tampoco tan alto que no lo podamos alcanzar. Entonces, yo siempre, a opinión personal, he considerado que, o considero que un más menos 10% es sano. No sé si correcto, pero al menos sano. Y nos da una guía de saber cumplí o no cumplí. ¿Sí me doy a entender más o menos? David. Claro, sí lo veo también viable el 10%. Sí, a mí me parece que por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues prácticamente, te digo, la presentación que les tenía yo preparada, pues es prácticamente lo que hemos platicado por acá, fase por fase, que es también obviamente lo que viene en cuestión de los apuntes y de los recursos que por ahí tiene la plataforma también, que bueno, hablando de esta diapositiva, sí, aquí está. Fíjate, en cuestión del WS, también se pueden utilizar algunas herramientas que últimamente tienen muy buena aceptación o están muy en tendencia. Trello, sobre todo Trello, que es muy popular. MS Project, más o menos, y Asana, tal vez en un lejano tercer lugar. Pero sobre todo Trello. Trello es un muy buen software que te lo recomiendo para poder estructurar diagramas de Gantt, pero sobre todo también estructuras WS. Es un muy buen software y tiene su versión gratuita que también se puede utilizar sobre todo a un nivel de micro y pequeña empresa sin problema, ¿eh? Trello, te lo recomiendo mucho porque es sí, una muy buena paquetería. ¿Ya lo conocías o ya lo habías escuchado? No, no lo tenía presente, pero lo Fíjate. voy a revisar. Sí, te lo recomiendo. La verdad, muy sencillo de utilizar, muy gráfico y sobre todo muy visual, digamos, al momento de dividir las tareas. Te lo recomiendo mucho Trello, ¿no? Es una muy buena herramienta. Y bueno, simplemente, pues como te decía, la cuestión del cierre, que obviamente aparte de la evaluación, pues es obviamente también el reflexionar en relación a, pues, cuáles son las lecciones aprendidas, ¿cierto? ¿Qué es lo que aprendí? ¿Qué es lo que se hizo bien? ¿Qué es lo que no se hizo mal? Y por ende corregirlo para el próximo proyecto que se lleve a realizar de la misma naturaleza o que se pueda aplicar este principio a cualquier otro proyecto que lleve la empresa. El objetivo principal del cierre del proyecto es no dejar cabos sueltos. Eso es lo principal. Que todo haya quedado, entendido, comprendido y asimilado. Eso es lo más importante en la cuestión de los cierres. Que ninguna cifra quede sin entender, que ningún argumento quede vacío, ambiguo o sin comprender. Todo, obviamente, debe de quedar cerrado en esta fase. Y bueno, simplemente a manera de conclusión, como hemos ido mencionando durante esta sesión, pues la administración de proyectos es un proceso integral, holístico, es decir, que cubre todas y cada una de las actividades de un proyecto y los elementos, y
Cada fase tiene un propósito específico y particular, que obviamente todas estas fases juntas pueden darnos mayor probabilidad de éxito en la organización. Y por ende, toda empresa que lleva a cabo una planeación de proyectos de manera correcta y adecuada, pues obviamente va a ser una organización que va a ser más competitiva, más productiva y que obviamente va a sobrevivir en el tiempo. Y créeme que en nuestro país, que tenemos mucho potencial, es algo que nos falta mucho en las organizaciones. El saber planear, es más, el saber concebir la idea de un proyecto, definirla y por ende estructurarla en un proyecto. Y simplemente para terminar, los dejo siempre con esta pregunta, ¿no? Para invitar a la reflexión. ¿Cómo aplicar estas fases en un proyecto real de tu carrera o de tu vida profesional? Y realmente espero que este proyecto de la tiendita de suministros y todo, que es un muy buen inicio, les sirva a ustedes para aplicarlo en el ámbito más importante, allá afuera, en su trabajo, en su negocio o, ¿por qué no?, en su persona. Porque la administración es una ciencia, una disciplina tan interesante que se puede aplicar tanto en una gran empresa como puede ser Netflix, Apple o Cemex, o en algo tan pequeño y minúsculo comparado con este tipo de organizaciones como puede ser una persona. Los principios son los mismos. ¿Perdón? O un emprendimiento. O un emprendimiento. Exactamente. Todo emprendimiento nace a partir de esto, de una correcta estructura y por ende paso a pasito, de acuerdo a las evaluaciones y consiguiendo objetivos. ¿Sale? Sí, sí, perfecto. Y pues sirve también para el proyecto profesional si uno se quiere hacer las prácticas. Por eso es la materia 33, yo supongo. Sí. Que es la última. Sí, la verdad es que cae en el momento perfecto. La verdad es que a mí me gusta que esta sea la última materia porque es como amarrar todo todo lo que vieron antes en la carrera, ¿no? La verdad es que es una muy buena posición de la materia y nos invita, obviamente, a reflexionar y estructurar todo esto. ¿Sí? Pues muy bien. Listo, David. Pues no sé si tengas alguna otra pregunta, algún otro comentario, por favor, con toda confianza. No, ninguno más que agradecer el tiempo de estas explicaciones, ahondar en estos temas para nada más reafirmar y ajustar las actividades y el conocimiento. Me voy con lo de Trello para revisarlo y pues muchas gracias por el tiempo. Al contrario, David, pues ya sabes que cualquier duda, cualquier comentario, siempre voy a estar más que al orden para atenderles, ya sea un correo electrónico o un mensajito por ahí por la plataforma. Siempre tienen mi garantía que les voy a contestar en un máximo de 24 horas. Regularmente yo estoy checando la plataforma entre 8 y 10 de la mañana, por ahí es que estoy calificando trabajos. Entonces, bueno, por ahí, si quieren tener una comunicación más rápida, yo estoy a esa hora conectado y podemos obviamente ya sea conectarnos de esta manera o les contesto rápidamente sus correos electrónicos. ¿Sale? Perfecto. ¿Listo, Muchas David? gracias y saludos hasta allá, hasta Tehuacán. Un placer conocerte y seguimos en contacto. Que estés muy bien y muy buena tarde. Hasta luego, bye. Hasta luego, nos vemos. Bye, bye. Listo. Pues con esto damos por finalizada nuestra sesión síncrona de la materia Administración de Proyectos para la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Muchas gracias y termino grabación. Hasta luego.